Muy buenos días amigos, pues ya estamos casi terminando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Recuerde, el lunes empezamos con nuestra lectura de Génesis. Si todavía no tiene su material, consígalo, es un material de apoyo, es una forma de ayudarnos a darle seguimiento a la lectura de la Biblia. Lo más importante es que usted tenga su Biblia a la mano. Si tiene 2 o 3 versiones, en físico o ayudándose en el celular o en su computador, está bien, es mejor para que podamos comprender mejor cuando leemos la Biblia. Pero ahora estamos terminando esta sección de 10, 11 y 12, los capítulos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en los que Pablo está defendiendo valientemente su apostolado. Y lo habíamos dicho antes, pareciera que Pablo pues no era ese líder carismático con ese don de gentes, al contrario, pareciera un tipo muy rudo que decían, es que cuando él escribe sus cartas, escribe muy severamente. Y Pablo decía, es que yo los amo, ustedes están en mi corazón y yo no quiero que sean engañados por los falsos maestros. Y en los días anteriores vimos como Pablo decía y hablaba de los superapóstoles, ¿no? De aquellos que hablan de teorías humanas que no tienen que ver con el evangelio. Y el día de ayer veíamos cómo Pablo inclusive recurre a tener que primero mencionar que él pues no era un personaje desconocido, él también era hijo de Abraham, era israelita, era hebreo, pero también decía como seguidor de Cristo, nadie ha sufrido como he sufrido yo. Y ahora vamos a ir al capítulo 12 y aquí aparece uno de los textos más famosos del apóstol Pablo, porque él va a mencionar algo que probablemente a usted y a mí nos va a dejar con muchas dudas, pero bueno, él lo está mencionando y está dando la evidencia de su apostolado. Dice capítulo 12, nada se gana con hablar de uno mismo, nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo, así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Recuerden ustedes que una característica ineludible, inevitable y una característica que debería ser la marca de un apóstol es su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y respecto del apóstol Pablo se mencionan 2 situaciones. Número 1, cuando él iba rumbo a Damasco a capturar a los cristianos para traerlos de vuelta como prisioneros, y esa luz que aparece en el camino que lo deja ciego y que le dice, porque Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese pudiera ser el inicio de un encuentro personal que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo, aunque no lo vio como los otros apóstoles. Y la otra circunstancia es esta que Pablo va a mencionar ahora. Dice versículo 2, conozco a un hombre, por cierto, Pablo probablemente en su humildad, en su modestia, está recurriendo a esto en un extremo para defender su apostolado, pero no es algo que él presumía. Inclusive se dice que él tal vez tenía prohibido mencionarlo y por eso lo dice en tercera persona, pero está hablando de sí mismo. Y dice, conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o se trató de una visión espiritual. Eso solo Dios lo sabe. Lo que sé es que fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, pues estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy, solo por las cosas que hago o digo, por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado. Vemos a un apóstol Pablo, si me permite decirlo, desesperado, yendo al extremo por defenderse ante la iglesia que él mismo había plantado con tanto amor con el evangelio de Cristo y que ahora habían llegado otras personas con un evangelio diferente. Algo les mencionaba yo en otro devocional, personas que niegan la divinidad de Cristo, personas que en lugar de poner su mirada en el sacrificio redentor, ponen su mirada en los beneficios personales que pueden obtener. Por ahí se le llama la doctrina de la prosperidad. Es decir, yo voy a Dios por lo que Él puede darme, por lo que puedo obtener como ganancia de Él. Y no busco a Dios porque yo le ame, busco a Dios por lo que Él me puede dar a mí. Y habla de un corazón egoísta. Y junto con esas doctrinas, hay otras doctrinas más que estas personas enseñaban. Y Pablo decía, es que el centro del evangelio es el sacrificio de Cristo para reconciliar al hombre con Dios. Y
En un extremo, Pablo va a tener que hablar de esta visión que tuvo, dice, hace 14 años. Y él dice, yo no sé si esta persona, hablando en tercera persona de sí mismo, subió físicamente hasta la presencia de Dios o si fue llevado en una condición espiritual. Dice, pero ahora viene una parte muy importante, versículo 7. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite ese sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil y de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Esta parte de los versículos 8, 9 y 10 son las partes más famosas que pudiera haber en esas cartas de Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque los comentaristas bíblicos dicen que aunque no se sabe exactamente cuál era este aguijón en la carne, dice, padezco de algo muy grave, es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Algunos dicen que probablemente eran sus mismas tentaciones y debilidades personales, pero pudiera ser algo genérico porque todas las personas sufrimos de tentaciones y debilidades en la carne. Lo más probable es que pudiera ser la cantidad de sufrimiento que caía constantemente sobre Pablo. Esos azotes, que lo apedrearan, que tenía que salir huyendo, que lo perseguían. Pudiera ser eso, que era algo que él ya se había cansado de estar sufriendo, de estar huyendo o de estar preso, cuando él sabía que él no había cometido ningún delito para que él estuviera en esa condición. Pero hay otros comentaristas que dicen que probablemente tenía alguna enfermedad en su cuerpo, apoyado en lo que se menciona en Gálatas. Le menciona a los hermanos de Galacia, dice, ustedes quisieran haberse quitado los ojos para dármelos. Probablemente se acusaba que él tenía un problema de su vista, estaba perdiendo la vista o no alcanzaba a ver bien. No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que esto, dice Pablo, es como una espina que él tenía enterrada en su cuerpo y le provocaba mucho dolor, mucho sufrimiento. Y dice Pablo, le he rogado 3 veces a Dios. Y esas 3 veces no está notando que solamente son 3 veces, sino es una manera de decir que le ha pedido a Dios muchas veces que le quite su sufrimiento. Pero dice la respuesta de Dios. Fíjese, es importante, si usted es un hijo de Dios, Dios no le quitó la espina. Es importante, no le quitó la espina. Lo que Dios le dijo es, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, porque lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Queridos amigos, tengo poco tiempo, pero esta es la parte medular de la reflexión de este día. ¿Cuántos de nosotros en medio de circunstancias que no queremos vivir, que nos provocan dolor, sufrimiento, que queremos que Dios quite de nosotros y oramos y decimos, Señor, quita de mí este sufrimiento, sáname, sana mis finanzas, devuélveme mi familia o dame la familia que yo siempre he querido, y pareciera que son circunstancias que nuestro corazón desea? Pero el Señor dice, bástate mi gracia, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en tu debilidad. Y es que los cristianos no somos personas que vamos haciendo evidencia de ese poder sobrenatural de Dios para obrar y que entonces no sufrimos, no hay circunstancias que no tenemos obstáculos, no tenemos barrera, porque sobrepasamos cualquier circunstancia en nuestra vida. No, los cristianos somos seres comunes que vivimos en un mundo que está caído bajo el caos porque está lejos de Dios, y nuestro mismo cuerpo, a Pablo lo vimos antes en el capítulo 5, decía que vivimos como en tiendas de campaña, y este tiempo aquí es un tiempo pasajero, es un tiempo efímero. Estamos viviendo de algo que es frágil, que pronto va a acabar, porque Dios lo que tiene preparado para nosotros es lo que viene en la vida celestial.
Así que tenemos la enorme enseñanza de Pablo. Él sí era un superapóstol, aunque hablaba muy humilde, muy modesto de sí mismo. Y él era un hombre consagrado a la predicación del Evangelio. Y él, este apóstol que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, le pide a Dios que le quite el aguijón de su carne, y Dios le dice: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Queridos amigos, son frases contundentes que nos hacen volar nuestra cabeza, pero hay circunstancias en las que Dios te dice: no te voy a dar lo que tú me pides, porque lo único que tú necesitas es mi amor, para que yo pueda ser fuerte a través de tu debilidad. Y en medio de tu debilidad yo te voy a enseñar lo que significa ser fuerte en mi amor. Una lección contundente que todos los hijos de Dios deberíamos aprender. Acompáñenme en esta oración. Padre, nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que esto significa que Pablo nos está explicando. Esta experiencia que él tuvo de ir hasta tu misma presencia, no sabe si físicamente o en su espíritu, pero que vio cosas que nadie ha visto y que le fue prohibido hablar de ellas, pero que tú le diste un aguijón en su carne para que él no se volviera orgulloso, no se volviera vanidoso, que pudiera presumir de esa experiencia que él había vivido. Y tú pusiste en él un aguijón en su carne. También ahora nosotros, Señor, somos muchos que hemos sido bendecidos de muchas maneras, pero que fácilmente caemos en la vanidad, en el orgullo de pensar y de decir que si somos, que si tenemos, y presumimos aquello que materialmente hemos aparentemente logrado nosotros. Pero al mismo tiempo tú nos das circunstancias difíciles a través de las cuales nos quieres dar la lección que le diste al apóstol Pablo, que solamente tu amor nos sea bastante, que tu amor sea quien nos sostenga. Tu amor es todo lo que necesitamos, y en medio de nuestra debilidad tú muestras tu poder. Oh Señor, qué profunda enseñanza. Yo ruego que tu Espíritu venga a nosotros y nos dé la capacidad no solamente de comprenderla, sino de aprenderla para poderla vivir. Cómo tu amor es todo lo que necesitamos y cómo tu poder actúa en medio de nuestra debilidad. Oh Padre, ayúdanos a comprender estas enormes verdades, porque estamos seguros que esto que enseña el apóstol Pablo, esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. Danos de tu gracia en este día de trabajo, multiplica nuestras fuerzas, consuela el corazón que está caído, que está derrotado, que está en medio de la crisis, y muestra cómo tu amor es todo lo que necesitan para levantarse y seguir caminando con esperanza. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues ya estamos más cerca del final. Avancemos hacia el final de los escritos de Pablo. Nos vemos el día de mañana.